¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre, como cada miércoles a este programa, Las Cartas sobre la Mesa. Hoy vamos a retomar un tema que en este programa hemos tratado largo y tendido hace ya algunos meses. Hoy vamos a hablar del que era el nuevo sistema de tarifas del agua. Se cambió, como saben, en noviembre el sistema de tarifas por consumo a un sistema en el que también se tiene en cuenta el número de habitantes de cada una de las viviendas. Ahora ya ha pasado un tiempo, tenemos perspectiva y podemos evaluar cuál ha sido la evolución de este nuevo sistema de tarifas del agua, que ya saben que generó muchísima polémica. La oposición, tanto PSOE como Izquierda Unida, no estaban de acuerdo con los tramos establecidos, tampoco lo estaba Facua, la organización de la Asociación de Consumidores. Pedían que se cambiaran esos tramos de consumo, que se ampliaran, y decían, entre otras cosas, que este nuevo sistema iba a recaudar más dinero, que tenía esa pretensión. Ha sido así, se ha recaudado más dinero, pero el Ayuntamiento ha anunciado que ese dinero va a ir a parar a los ciudadanos, que se va a compensar las facturas. Vamos a hablar de todo esto. Vamos a hacer de la mano de Sergio Brenes, por parte del Partido Socialista. Sergio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y de Lola García, la presidenta de Facua, la Asociación de Consumidores. Muy buenas tardes, Lola. Buenas tardes. Evidentemente, ellos representan a la oposición y a Facua, las dos posturas que no terminaban de estar de acuerdo con el nuevo sistema de factura del agua, sumando a Izquierda Unida, que también forma parte de la oposición. Y hoy, pues era importante tener también con nosotros la representación del equipo de gobierno, de la parte del Ayuntamiento, para que diera cuenta de esa recaudación de masa y para que explicara esta compensación que hace unos pocos días se anunciaba. Estaba previsto que estuviera hoy con nosotros el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez. No ha podido ser, no está ahora mismo en Málaga, pero nos ha atendido y hemos podido preguntarle por todas estas cuestiones, que nos explicara esa compensación que enseguida van a conocer más en profundidad y que contestara también a las críticas que estas compensaciones han generado por parte de los invitados que hoy tenemos aquí y que van a conocer, pero nosotros ya conocíamos y no hemos adelantado y le hemos preguntado al concejal. Así que prácticamente va a estar aquí con nosotros a través de distintas intervenciones que vamos a ir poniéndoles a lo largo del programa. Y precisamente enseguida les voy a dar la oportunidad a Sergio y a Lola de que nos expliquen qué opinan de la recaudación de más que tiene EMASA y de ese sistema de compensación que se ha anunciado, pero antes hay que conocerlo. Si estuviera aquí con nosotros Raúl, yo le pediría que nos lo explicara. Así lo hizo y así se lo mostramos. Vamos a escucharlo. Raúl, en este programa, como bien sabes, hemos seguido atentamente la implantación del que era el nuevo sistema de tarifas del agua hace algunos meses y pospusimos el evaluar su evolución a más o menos esta fecha. A día de hoy el Ayuntamiento ya sí tiene datos para hablar de cómo ha ido este nuevo sistema, de cuál ha sido la recaudación, y además los habéis hecho público hace poco. Coméntanos. Sí, bueno, la verdad es que el propio alcalde en el mes de febrero, bueno, pues ya anunció que para saber la evolución de este nuevo sistema de tarificación, pues queremos un estudio bastante riguroso en el mes de junio, con la facturación del mes de junio, y en julio, en función de lo que se haya recaudado, cómo ha ido esa facturación, bueno, pues se tomaría decisiones, porque siempre bajo la premisa de que EMASA no quiere recaudar más dinero de lo que estaba recaudando hasta ahora, ¿no? Así hemos hecho y nos hemos encontrado, bueno, una sorpresa, que más de 30.000 abonados, más de 30.000 personas, o al menos viviendas, pues no están empadronados en la ciudad, aún viviendo en la ciudad. Eso lo sabemos porque tienen consumos elevados de agua. Eso significa que alguien está viviendo, no obstante no están empadronados. Al no estar empadronados se les factura como si viviera una sola persona, cuando en realidad sabemos que pueden estar viviendo 2, 3, 4 o 5 personas, y por este motivo está pagando un precio del agua más elevado. Incluso hemos llamado, en muchos casos, hemos escrito cartas en estos casos y nos han contestado, en la mayoría de ellos, que bueno, que prefieren no estar empadronados en Málaga, puesto que tienen una segunda residencia en un pueblo del entorno de Málaga, y allí pues tienen una serie de bonificaciones fiscales por estar empadronados, y que no les interesaba empadronarse en Málaga, que les daba igual pagar más agua en Málaga, puesto que en otros municipios pues están ahorrando por otro sitio. Bueno, eso es totalmente respetable, si bien hay que recordar que uno está obligado legalmente a empadronarse donde vive. Entonces, estas personas, al estar pagando el agua más de lo que podrían pagar, pues son 30.000 familias, y hace que tengamos un exceso de recaudación que no estaba previsto. O
sea, no está previsto, no contábamos con él porque pensamos que se iban a empadronar. Entonces, este exceso de recaudación de estas 30.000 personas que están pagando el agua más cara, lo vamos a repartir entre todos. ¿Por qué entre todos? Bueno, nosotros hemos hecho un cambio de sistema de tarificación donde la parte variable, es decir, lo que facturamos en función del agua consumida, bueno, pues se ha hecho igual para todos. Todos vamos a pagar los mismos euros si gastamos los mismos litros, cuestión que antes no sucedía. Entonces, hemos decidido no repartirlo en esta parte variable, puesto que hasta ahora entendemos que está bien diseñado la tarifa, y lo repartimos en la parte fija, donde todos pagamos lo mismo. Entonces, a cada abonado se le va a descontar 2,4 euros de cada factura, a partir de la factura del mes de septiembre, y de ahí en adelante siempre pagará 2,4 euros de menos en su recibo, y durante el acumulado de los 6 primeros meses, desde enero hasta junio, hasta julio en el mejor caso, se le abonará en una factura, digamos, que se creará expresamente para devolverle dinero, que serán 10,4 euros por abonado a cada uno. En general entendemos que el sistema es positivo, puesto que los tramos se diseñaron en función del consumo medio de la ciudad, y sobre todo después implantamos el tema de las compensaciones, de modo que cualquier malagueño que gastara 4.000 litros al mes, pues no pagara más de lo que estaba pagando antes. 4.000 litros al mes son 132 litros al día de agua, que ya es bastante agua, muy por encima de los 110 litros que es la media de Málaga. Por tanto, es un colchoncito más del gasto medio que hay en la ciudad. Yo quiero recordar que si el gasto medio de la ciudad es 110, algunos evidentemente gastarán más y otros gastarán menos, pero es la media, con lo cual es un consumo bastante razonable. Aún así lo aumentamos hasta 132 litros. Por tanto, beneficiamos a aquellos que tienen un consumo razonable, ya no moderado, sino razonable, con 132 litros, y aquellas personas, eso sí, que estén gastando el doble o el triple de la media de la ciudad, pues evidentemente están pagando el agua más cara. Pero a esas personas que gastan 250 litros al día, cada persona, todos los días, pues es que creo que no debemos defenderlo, en el sentido de que, bueno, están pagando más, pero es que también es un derroche de agua y por tanto habrá que pagarla. Yo siempre he pensado que el que derrocha agua, que la pague, y el resto de ciudadanos, bueno, pues mientras más barata, o el que tenga un consumo razonable normal, mientras más barata mejor, ¿no? Y por eso queremos también esta devolución económica de dinero, puesto que Masa siempre es una empresa pública, empresa municipal, que no necesita tener beneficios. Entonces se los repartimos, estos beneficios, en este caso, este exceso de recaudación, entre los dueños de la empresa. Los dueños de la empresa es los ciudadanos, los que están abonados a EMASA, y por eso se los repartimos a todos por igual. De momento casi 1,5 millones más, la estimación 3,1 millones, ¿no? Sí, hasta eran 1,3 millones en los meses de enero hasta julio. Los meses de julio, agosto y septiembre son los meses que más agua se gasta, y por tanto la estimación que se ha hecho es que para mayo y diciembre tendremos 3,1 millones de euros más provenientes de estas personas que no se han querido empadronar en Málaga, y los vamos a repartir entre todos los abonados. Y en cualquier caso, si fuera mayor esa recaudación de más, recaudación, se repartiría Efectivamente, todo lo que se recaude más, entendemos que la estimación, si sigue con los mismos parámetros de consumo de años anteriores, pues se revolverá los 3,1 millones de euros. Si se recaudase más, por los motivos que sea, lo volveríamos a repartir. Es decir, Masa es una empresa municipal y no quiere más dinero del que tiene presupuestado. Es decir, Masa tiene una serie de costes que es el que marca el precio del agua, y si se ingresa más dinero, pues se devuelve al ciudadano. Masa ya tendría sus costes cubiertos y no necesita tener beneficios. Bueno, pues asegura el concejal de Medio Ambiente que en ningún caso se pretende obtener beneficios de esta mayor recaudación, sino que, como ha explicado, se va a repartir entre los ciudadanos. Repetimos, de momento casi algo más de 1,5 millones ya se ha recaudado a mes de junio, y se prevé, por tanto, duplicando prácticamente las cuentas, que al cabo del año EMASA en 2014 recaude 3,1 millones de euros más que en 2013, 3 millones y pico más de euros. ¿A causa de qué? Dice el ayuntamiento. A causa de que hay 30.000 personas o 30.000 familias que no están empadronadas en Málaga. ¿Os creéis estos argumentos, opiniones sobre esta compensación que plantea el ayuntamiento? Lola. Bueno, nosotros ya el año pasado estuvimos advirtiendo de lo que iba a ocurrir, y es que en la mayoría de los hogares malagueños subiría el agua. Esto en números significa en los hogares donde vivían 1 o 2 personas, incluso en las que vivían 3 personas, había subidas de un 10%, de hasta un 20 y tantos %. Sin embargo, en aquel tiempo, desde EMASA y el ayuntamiento se decía que esto no era así. Ellos preveían que iban a ingresar menos, a pesar de haber aplicado bonificaciones, porque lo que sí que se ha hecho ha sido aplicar bonificaciones en todo este tiempo. Por lo tanto, la recaudación habría sido mayor incluso si no se hubieran hecho estas bonificaciones,
Lo que no entendemos es qué cálculos había hecho EMASA. Realmente, luego la explicación de que hay 30.000 personas que no se han empadronado, a mí me parece un poco temerario asegurar con esa contundencia que existen esas 30.000 personas y que todas están sin empadronar porque todas tienen beneficios en otras localidades. Cada uno debe estar empadronado donde vive la mayor parte del año. Hacer lo contrario es incumplir la ley. Entonces me parece, ya digo, como mínimo aventurarse mucho, ¿no?, en hacer esa aseveración. Puede haber otras explicaciones, nosotros pensamos que puede haber otras explicaciones. Tenemos el tema de los totalizadores sin solucionar. El propio ayuntamiento reconoció hace unos meses que estaban dándose continuas actualizaciones de padrón, por lo tanto todavía echan de menos 30.000 personas. Habían hecho los cálculos contando con esos 30.000. Son unas cifras que no entendemos muy bien. Sergio. Bueno, nosotros venimos denunciando desde hace bastante tiempo que EMASA lo que estaba intentando era de hacer una chapuza, es decir, lo que intentaban de hacer era una subida del agua a la ciudad de Málaga y una subida del agua totalmente encubierta. Y finalmente pues los datos y los hechos nos han acabado dando la razón. De hecho, esta misma semana pues anunciaba ya el alcalde que bueno, que aunque ellos no lo tenían previsto, pero que sí, finalmente le han quitado a los malagueños 3 millones de euros en el año 2014 y que por lo tanto 3 millones de euros extras que al final se los van a tener que devolver. Y es que en la ciudad de Málaga, con la nueva tarifa del agua, 7 de cada 10 familias se han visto perjudicadas. ¿Por qué? Porque decía el alcalde que él se duchaba con 10 litros de agua, con 11 litros de agua, y que todo aquel malagueño que se duchara con más de 11 litros derrochaba agua. Ahí caben 10 litros, ¿no? Aquí caben 10 litros. Una ilustración gráfica. Esto lo acabo además de comprar una tienda aquí abajo, en calle Alderete, así hacemos también propaganda, desde luego, y campaña por el pequeño comercio, exactamente. Pues esto lo he comprado ahí abajo, y estos son 10 litros de agua. Pues decía el alcalde que todo el que se duchara con más de esto estaba derrochando agua y que por lo tanto había que penalizarlo. ¿Eso en qué se tradujo? Pues se tradujo que muchísimas familias malagueñas tuvieron y vieron cómo se le incrementaba recibo tras recibo. Entonces, aquellas familias que estaban pagando 20 euros de agua empezaron a pagar 40 euros de agua. El que estaba pagando 50 empezó a pagar 70 o 80 euros de agua. Esas familias con 2, 3 miembros o un miembro, como decía antes Lola. Y ahora, ¿dónde está la trampa? Pues ahora está la trampa que dice el alcalde: yo soy muy bueno y le voy a devolver a ustedes 2,4 euros. En cada recibo les voy a devolver 2,4 euros. Pero es que no es justo. No es justo que un ciudadano que hace un año estaba pagando 20 euros por su recibo de agua y que ahora esté pagando 40, 2 euros es una auténtica migaja lo que le estamos dando. ¿Vosotros pensáis entonces, Sergio, que la recaudación de más está motivada por el sobrecoste que se les está cobrando a las familias de 1, 2, incluso 3 habitantes? Sí, nosotros estamos totalmente seguros. Nosotros ya denunciamos en el mes de noviembre del año 2012 que estaban trampeando los números y que los números de EMASA en cuanto a las previsiones de ingreso con las nuevas tarifas del agua no eran correctos, que estaban incluso engañando a los malagueños diciendo que la empresa iba a perder dinero. Los hechos nos han dado la razón y la empresa va a ganar 3 millones de euros más de lo que en principio tenía presupuestado. Es decir, ahí maquillaron los números, intentaron de engañar a los malagueños y efectivamente pues la realidad es muy tozuda. 39.000 malagueños llegaron a firmar en contra de las nuevas tarifas del agua, se hizo una gran manifestación en la ciudad de Málaga en contra de las nuevas tarifas y el Partido Popular pues se ha visto obligado, ahogado ante las críticas, a intentar de hacer este nuevo apaño o medio chapuza que están haciendo. ¿Por qué medio apaño? No tiene sentido que una familia que le ha subido 20 euros el recibo del agua ahora quiera tapar esto con 2 euros, dándole 2 euros, devolviéndole 2 euros del recibo. Y no tiene sentido que aquellas familias a los que no le ha afectado la subida del agua todavía porque tienen totalizador, es decir, que tienen un contador comunitario en el bloque, bueno, pues si a esta familia efectivamente no les ha subido el agua, el resto, a esas personas que sí están pagando agua de más, no deberían de hacer, desde luego con su dinero, pues hacer ese trasvase de riqueza. No tiene sentido, por ejemplo, que un pensionista que está cobrando 600 euros, que está pagando ahora mismo 20 euros de más, pues al final le quiten 2 euros para dárselo al alcalde que está ganando 89.000 euros al año, que a él no le ha subido el agua, por ejemplo, porque tiene totalizador en su bloque. No tiene ningún sentido. Eso no es justo, no es justo. Y como eso, pues nos podemos encontrar miles y miles y miles de situaciones en la ciudad de Málaga. Vamos a ir desgranando todas esas críticas, si es justo el sistema, si no, si se han puesto parches, si es ridícula o no esa compensación, pero vamos a escuchar la respuesta de Raúl Jiménez en este caso a esa crítica que realizáis de que no es demasiado creíble
el hecho de que recaudar más provenga de esas 30.000 familias que todavía no están en el padrón. Le preguntábamos por este asunto y esto era lo que nos contestaba. Siempre hemos dicho que el sistema de facturación en sí, al pagar todos lo mismo, si gastamos lo mismo que antes no ocurría, ¿qué le pasaba? Que las familias de más de 3 personas iban a pagar menos y las familias de 1 de habitantes iban a pagar algo más si cabe, si no tienen un consumo razonable, como he dicho, de 4.000 litros al mes por persona, que ya es una cantidad creo que bastante elevada. Entonces, eso sí hay un equilibrio de costes. Las familias de más de 3 están pagando menos y los de 1 o 2, si consumen mucho, están pagando de más. Eso sí, sí que es cierto que de 1 y 2 personas hay gente que está pagando de más, pero se compensa por lo que están pagando de menos. Y eso sí hay un equilibrio financiero, un equilibrio de cuentas, pero esa es la base del sistema. Entiendo que a cada uno, el que le haya podido subir algo, pues sea crítico, pero es que antes, digamos, no estamos pagando lo mismo, ¿no? Entonces, partiendo sobre que todos tenemos que pagar lo mismo, si gastamos lo mismo, ahí se hizo una redistribución de los precios, ¿no? Esto de que ha venido de la gente que no está empadronada. Cuando se diseñó el sistema, era imposible saber cuánta gente que vive en Málaga no quiere estar empadronado en Málaga porque tenga una segunda vivienda, tenga otro beneficio en otras ciudades. Eso era muy difícil de imaginar. Es más, independientemente de los tramos que hubiéramos tenido, si hubiera sido más grande, más pequeño, el precio que sea más grande o más pequeño, el número de no empadronados iba a ser el mismo. Es decir, no se trata un problema de definir qué tamaño eran los bloques, sino gente que no se ha querido empadronar en la ciudad, ¿no? Sí, pero también en algún porcentaje pueden ser esas familias de 1 o 2 miembros que todavía no se han habituado a reducir el consumo que venían haciendo. Bueno, eso le ha podido subir, pero eso se compensa, digamos, a estas familias que puede estar pagando algo de más. Ese dinero que están pagando más es porque las familias de 4, 5 y 6 habitantes están pagando de menos. Eso se compensa unos con otros, digamos. La tarifa está bien calculada. Donde ha habido un error, pero un error que es que era imposible de predecir, es cuánta gente de Málaga nos iba a empadronar. Pues digo que independientemente del tamaño de los bloques, yo entiendo que Facua, por ejemplo, me ha pedido alguna vez que aumentemos el tamaño de los bloques. Aunque hubiéramos puesto los bloques del tamaño que Facua nos hubiera dicho, estas 30.000 personas estarían no empadronadas y por tanto estarían pagando el agua más cara de lo que podrían pagarla. O sea, que esta bolsa que estamos devolviendo estaría igualmente independientemente del tamaño de los tramos. ¿Y no se va a perseguir por parte del ayuntamiento que esas personas legalmente, si tienen que hacerlo, se empadronen en Málaga? Bueno, tampoco nos queremos meter la parte personal, pero es una obligación. Sinceramente no sé qué dice una obligación a nivel nacional. Es decir, ahí dice que todo el mundo debe empadronarse en aquel sitio donde resida, ¿no? Y hemos detectado que es mucho, y que supone un problema mayor. Es decir, cuando la gente no está empadronada donde vive, pues bueno, pues todos los ayuntamientos pues reciben menos aportación económica. Cuando uno construye un centro de salud va en función del número de habitantes. Si el padrón no corresponde a la realidad, pues se dimensiona mal. Los colegios igual, en fin, los servicios de limpieza, todo va en función de la población. Y si hay ni más ni menos que más de un 10% de los malagueños que no están empadronados en Málaga, pues tenemos muchos más ciudadanos, por lo cual estamos redistribuyendo, digamos, mal la riqueza, puesto que se hace en función del número de habitantes. Por eso lo preguntaba. Sí, la verdad es que es para hacerse una reflexión, y no solo en Málaga, sino si en toda España ocurre lo mismo. Yo sé que hay gente que temas de los colegios, temas de los médicos, en fin, pero el padrón es una cosa muy seria con la que no se puede jugar. No se puede jugar, pero hay que perseguirlo, ¿no? Si hay constancia de que hay 30.000 familias que no están empadronadas en Málaga, pero sí están viviendo en Málaga, habría que regular esa situación, ¿no? Realmente yo creo que lo que no hay es constancia, porque además, bueno, yo tengo que decir que nosotros tenemos para el lunes que viene programada una reunión en EMASA con sí, Raúl y con también otras asociaciones, y que asunto. nosotros tenemos mucho interés en entender esto, porque vamos a ver, entonces, si la media de consumo por habitante antes era 112, ahora ha dicho 110, da igual. Bueno, aunque 2 litros por habitante son un montón de litros, ¿no? Pero esa media por habitante se calculaba contando con esos 30.000, no, o sea, era contando los habitantes censados en Málaga. Por lo tanto, ahora faltan 30.000, entonces la media, que está mucho más por debajo de 110, que gastamos menos agua que en Somalia, son unos datos que no terminan de cuadrar. Y si luego me haces esa media de 112, es lo que tú utilizas para calcular cuántas personas hay viviendo en cada vivienda, y te sale que te faltan 30.000, yo no termino de entenderlo. En cualquier caso, responder a lo que comentaba de que si poníamos los bloques, como decía Facua, seguiríamos recaudando más. Desde luego que si los bloques estuvieran, como dicen Facua, y se estuviera recaudando más, evidentemente las razones estarían en que la gente está gastando más de lo que se debe de gastar, están derrochando agua y hay que penalizar,
o efectivamente que hay gente que se tiene que empadronar y no se empadrona. Nosotros no podemos asegurar que eso sea así, claro, pero si los bloques estuvieran adecuados a los datos, a unos datos de consumo razonables, ya sin tener en cuenta la media, que hay que tenerla en cuenta, pero ya con esto de los 30.000 habitantes ya es un dato que... Claro, Lola dice, ¿cómo se calcula que son 30.000 si no costan en ningún sitio? Es que si ¿no? lo calculan por la media, dices que hay viviendas donde consta una persona, pero gastan como 4. ¿Como 4 por qué? Porque gastan 112 al día, y esos 112, ¿cómo lo has calculado? Quitándole los 30.000 que ahora te faltan, son unos números un poco, que vamos, yo estaré encantada de que me lo expliquen, a lo mejor es que yo no lo entiendo. Es complejo, en cualquier caso. Es complejo. Lo que yo sí quería explicar es que en cualquier caso, lo que sí que nos hemos cargado la tarifa por habitante. Y nosotros desde Facua, en este mismo programa además, que tuvimos otro debate, Raúl Jiménez sí que aseguró que si hubiera un aumento en la recaudación, habría una modificación de los bloques. Eso es lo que nosotros estamos esperando y lo que espero que también nos conteste por la tele. Lo tenemos, lo veremos ahora dentro de un ratito, y ya te anticipo que no se niega en rotundo a cambiar los bloques, pero este año de momento no, la cosa se queda tal y como está. Sergio, es complejo todo este tema de los 30.000 habitantes que no están empadronados, pero por lo menos admite Raúl que hay viviendas, bastantes viviendas, ha dicho, hay varios casos de 1 o 2 habitantes a los que le ha subido el recibo. Eso sí, el argumento es que están consumiendo de más. No es cierto. Nosotros formamos parte del Consejo de Administración de Masa y nosotros no tenemos nunca acceso a la documentación. Esos estudios supuestos sobre los que se basan los números de masa del consumo de litros que hacen las familias malagueñas o el número de familias malagueñas que al final resultan beneficiadas o perjudicadas por el nuevo sistema de tarifas de agua, llevamos pidiéndolo desde noviembre del año 2012. Más de 1 año y medio pidiendo que se nos den los números, que se nos faciliten los números para poder simplemente hacer nuestra labor de oposición que tenemos reconocida constitucionalmente, es decir, el control y la fiscalización, aparte de las propuestas que hacemos, ¿no? Sin embargo, no nos quieren dar un papel, por ejemplo, de cómo se desgrana estos nuevos ingresos que hemos tenido por parte de Masa. ¿Por qué no se nos facilita esa información? Es tan fácil como si efectivamente se ha cobrado ya 1 millón de euros más, pues mire usted, dénoslo, que nosotros podamos examinar efectivamente a qué familia ha repercutido, cómo está repercutiendo, cómo han sido los distintos tramos, desde luego en los distintos meses. No es lo mismo el consumo de agua en el mes de enero en una ciudad como Málaga, como el que vamos a tener ahora en el mes de julio con este calor. No es lo mismo, ¿no? Pues qué problemas hay por parte de una empresa municipal, por parte del alcalde, en ser transparente y facilitar esos datos. No lo quieren dar. Igual que no quisieron dar los datos, por ejemplo, de las familias o cómo se distribuía la población dentro de los hogares de Málaga. Tuvimos que esperar a que fuese el Instituto Nacional de Estadística del Gobierno de España el que sacaran los números y los datos de familias del año 2014, porque ellos se negaron en rotundo siempre a decir el número de familias que en Málaga lo componen familias de 1 miembro, de 2 miembros, 3 miembros, etcétera. ¿Por qué? Porque se le caía todo el argumento al alcalde y al Partido Popular. El argumento era que se beneficiaban con esta nueva tarifa del agua aquellas familias de 4, 5 o más miembros. Claro, pero se perjudicaban los de 1, 2 y 3 miembros, que son más del 72% de las familias malagueñas, viven en familias de 1 persona, 2 personas o un matrimonio con hijos, por ejemplo, con un solo hijo. Es decir, esos son los que realmente han tenido que pagar y van a pagar este año 3 millones de euros extras que se les está sacando del bolsillo. Sí, ahora se les va a compensar, entre de comillas, su capacidad de consumo. A ellos, pero también al resto. Claro, vamos a ver de qué manera se le compensa, porque antes ponía el ejemplo, ¿no?, de cómo un pensionista con un ingreso de 500 euros al mes, al final a este señor va a tener que compensarle de su factura de agua, regalarle 2,4 euros al alcalde de Málaga, cuando el alcalde de Málaga no ha tenido ningún tipo de subida en cuanto a aplicación de la nueva tarifa, y esa es la realidad. Ahora vamos a hablar de la linealidad de este sistema. Y tenemos ahora mismo una situación que es bastante curiosa también, ¿no? Dentro de los más de 570.000 malagueños que vivimos en la ciudad, se nos está aplicando un baremo a unos ciudadanos porque tenemos contador individual, y sin embargo hay otras series, hay 150.000 malagueños aproximadamente que viven con contadores comunitarios, donde el Partido Popular decidió que ahí no iban le iban a contemplar un escenario bastante mejor que al del resto de la ciudad. No tiene sentido que haya 450.000 malagueños perjudicados y sin embargo haya 150.000 malagueños a los que se haya dicho, oiga, mire usted, a ustedes no se lo voy a aplicar. No es justo. Ahora profundizamos, si tenemos ocasión, en ese asunto,
porque tenemos una llamada. Vamos a darle la bienvenida a quien está al otro lado del teléfono. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, cuéntanos. Pues mire, respecto al agua, a mí no me ha subido el agua, me ha bajado de 2 a 3 euros. Desde que empezó eso me ha bajado. Por ejemplo, aquí tengo la factura que me ha llegado hoy. La lectura es el 21 del 5 del 14 y la actual del 16 del 7 del 14. He gastado 14 metros cúbicos. Abastecimiento de agua, 8,32. Desalación, 2,66. Saneamiento, 2,28. Depuración, 3,69. B, Junta de Andalucía, Ley 9/2010. Canon autonómico de depuración, 2,67. Pendiente de aplicación, quiere decir que el canon ese lo cobran, pero la desaladora no está puesta. Y otra cosita más. Quiero decir que la Junta de Andalucía sube este mes el agua el 17%. Y también lo decía la señorita que dice que no hay empadronado en otros municipios. Pues sí, mi hijo. Mi hijo está empadronado en Sevilla y vive conmigo. Y yo le puedo asegurar que en mi bloque somos 20 personas y a nadie le ha subido la luz. Tenemos los contadores, cada uno suyo, y paga lo que gasta. Y a todos nos ha bajado el consumo. Y en una peña donde estoy se han pedido 466 recibos de luz y tampoco le ha subido nadie. Claudio, y a mí me gustaría que este señor que dice que el que la ha subido de 20 a 40 euros, que lleve la factura, la de los 40 euros y la de 20. Muy que bien. nos la enseñe, porque no lo creemos. Porque nosotros estamos hartos de preguntar y a nadie le ha subido la luz. Y cuando hicieron la recogida de firmas, la luz del agua, la recogida para el agua, mi sobrino iba cogiendo firmas y era falso. Le hacía fotocopia cogía una vez y le hacía fotocopia, porque decía que por 20 euros lo que estaba en media hora. Eso es lo que ha pasado con la firma, de las 30.000 firmas que habéis cogido, y eso lo puedo yo asegurar. Bueno, Claudio. Así que lo siento mucho, usted tiene una perrera con el alcalde, con el agua, y me parece que la vaya a perder. Y esta señorita, cuando yo estaba en ese pleno, había otra señorita hablando y no la dejaba de hablar. Ella habló lo que quiso, pero a la otra le impidió que hablara. Y esto no es justo. Bueno, Tanto Claudio. de eso tiene usted hablar como otra persona que coja el micro. Claudio, eso Venga. no lo vivió mucha gente, no sabe de qué estás hablando. Un saludo para todos. Un saludo, muchas gracias. Son ejemplos de personas a las que sí le ha bajado el recibo, como comentaba Claudio, yo estoy segura que hay de todo. Sí, pero la cuestión es que al resumen, al total, hay 3 millones de euros más. Y una bajada del consumo del 3%, que también hay que decirlo. Y las palmeras del parque no echan euros. Es decir, que por muchas palmeras que tenemos en el parque de Málaga, finalmente no acaban echando euros en la caja de masa. Es decir, que eso es dinero que se le ha sacado del bolsillo a los malagueños. Se ha cobrado 3 millones de euros más y principalmente ha afectado al 72% de los malagueños. Es decir, el 72% de las familias malagueñas se han visto afectadas por la subida del agua. ¿Qué dice Claudio esto? Yo no tengo por qué poner en cuestión que a él le haya bajado la factura o no. A mí también me gustaría de ver sus facturas. Como él además viene al pleno del Ayuntamiento de Málaga, simplemente lo animo a que me traiga 2 facturas con el mismo consumo y lo podemos ver. Efectivamente, si ahora que consume 14 metros cúbicos, pues ver también una factura de hace un año de 14 metros cúbicos y podemos comparar si efectivamente se sube o se baja el agua. Desde luego, simplemente en las oficinas de masa se han atendido, en los primeros meses creo que fueron más de 15.000 reclamaciones. Es decir, que estamos hablando de un volumen bastante importante y todos hemos visto desde luego a familias que nos han traído esas facturas de incremento, incluso en algunos de 100, 200 euros. Esas las he visto yo. Las he visto yo en barriadas de Churriana, de San Julián, en Castañetas, en Campanilla, en Miraflores, en cualquier punto de la ciudad hemos tenido además esos casos. Igual que tenemos casos ahora mismo que nos están llegando de reclamaciones de dinero que está haciendo EMASA de facturas del año 1997. Sí, sí. ¿Cómo puede ser Facturas esto? del año 1997 y ahora EMASA le está enviando a un señor además, en la mayoría de los casos, pues personas mayores y demás que entiendo pues que tienen más dificultades quizá a la hora de poder acceder a un lugar municipal, etcétera, y nos llegan con esos problemas, es decir, mire, es que me está reclamando esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y es curioso, ¿no?, que 17 años después, EMASA esté reclamándole a una familia 6 euros de un consumo del año
97. Cuanto menos curioso. Cuanto menos curioso esa intención y ese intento del Partido Popular en la ciudad de Málaga de ahogar y de obtener ingresos, sea como sea, de los malagueños. Vamos a seguir escuchando a malagueños que cogen el teléfono, llaman a este programa, por cierto, no se los he recordado, el 951 15 0010 o el 951 15 0011, por si quieren intervenir, ahí lo tienen en pantalla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Pues con Ana. Pues Ana, cuéntenos. Pues mire usted, yo estoy viendo el programa y resulta de que mi hija vive sola con su hijo y le está viniendo de recibos de agua, le vino uno de 116 euros, otro de 90 euros, otro más de 85 y una burra de agua. ¿Ha notado que ha subido en estos últimos meses, en su caso? ¿Qué? ¿Ha notado usted que le ha subido el recibo a su hija en estos últimos meses? Pues claro, le estoy diciendo lo que está pagando de agua. Claro, pero no sé lo que Eso pagaba no hay antes. derecho. Eso no hay derecho. Mi hija vive sola con su hijo en un piso de protección oficial. Y mi hija lo que está cobrando es solamente la paga de 426 euros. Y le está viniendo esa burra de agua. A ver eso donde... Porque ya hemos ido aquí al Hospital Noble y resulta de que no le dan ninguna solución por ningún lado. A ver dónde podemos ir, porque es que eso es imposible, eso es imposible de pagarlo. Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias por aportar también estos datos contrarios a los que acabábamos de escuchar por parte de Claudio. Hasta ahora, Ana. Ya se ha marchado Ana. Podía acudir a Facua, a lo mejor. Hombre, desde luego, se me ocurre. Son unos datos muy elevados, pero igual que Claudio ha dicho que a él le ha bajado, pues a esta persona desde luego lo ha subido. Esto no es una subida de precios fácil de analizar. No es como cuando sube la bombona de butano, que sube 3 euros y podemos saber cuánto ha subido en porcentaje. Depende mucho de los consumos, porque a lo mejor estamos comparando facturas que no tienen la misma cantidad de agua consumida, depende de cuánta gente haya realmente empadronada ahí, de si el padrón ha llegado a EMASA correctamente y constan las personas que deben de constar. La cuestión, como decía antes, tenemos el caso de Claudio y tenemos el caso de Ana. Lo que podemos decir es que no lo dice Facua, lo dice EMASA y lo dice el concejal Raúl Jiménez, que se van a recaudar 3 millones de euros más y que de alguna parte tienen que salir. No creo que vayan a salir de esas facturas que estaba comentando Sergio del año 90 y tantos, ¿no? Se entiende que viene de la tarifa por habitante, claro. Hemos hablado mucho de esa recaudación de más y no sé si hemos explicado convenientemente a quienes nos ven y no hayan tenido ocasión de leerlo en la prensa o de escucharlo, la compensación que se ha planteado. 2,40 céntimos por cada factura. Son 6 facturas al año, ¿no? Si no me equivoco. Hacen un total de 14,40 euros también, si no me fallan las cuentas, si no es aproximado, al año. 14 euros al año. Eso sí, para todo el mundo. Me gustaría profundizar en esto que comentaba Sergio. A las familias de 5 más habitantes les ha bajado el recibo, pero también se les va a bajar una vez más esos 2,40 euros en la factura, 14 euros con 40 al año. A las familias de 1 o 2 habitantes ahora le ha subido el recibo y se les va a compensar igual, con 2,40 euros, es decir, a todo el mundo por igual. Esa linealidad, Lola, ¿cómo la entiende Facua? Yo, bueno, ya decía que nos hemos cargado la tarifa por habitante. Todas estas bonificaciones, aunque tú acabas de decir que a las familias numerosas se les bajó la factura y ahora se les va a dar 2,40 igual, realmente las familias numerosas estaban muy castigadas con el sistema anterior. Ahora con este sistema se les ha levantado un poco el castigo, pero con las bonificaciones que se han hecho posteriores siguen pagando las familias numerosas más caro el litro de agua que las familias pequeñas. Al final, porque con las bonificaciones que se han hecho se le está devolviendo dinero a la gente. Un ejemplo muy sencillo, estos 2,4 euros que ahora analizamos, si quiere, en lo que es la gestión de una empresa pública de aguas, lo que entendemos nosotros, pero si tú piensas que la tarifa por habitante, si en algo merece la pena el esfuerzo primero para la empresa
de cuadrar todos los datos de los puntos de suministro con los habitantes censados, el esfuerzo de divulgación para que la gente entienda la tarifa, el esfuerzo de los ciudadanos para actualizar sus datos de padrón. Si todo esto merece la pena, es para que se pague el mismo precio por el litro de agua por habitante. Si tú ahora devuelves 2,40 euros a cada punto de suministro por factura, da igual cuántos eran y da igual cuánto consumieron, ya te has cargado el cobro igualitario del agua por habitante. Entonces, esto ocurre con todas las bonificaciones que se han venido repitiendo, y vuelvo a decir, nosotros estamos pendientes de estos datos de facturación para continuar insistiendo en cambiemos la tarifa por habitante, pongamos los bloques como es correcto. Y con respecto a la medida salomónica esta de 2,40 para todo el mundo, pues bueno, sí, se puede explicar, como ha explicado el concejal, que se imputa al término fijo de la factura, pero realmente si acabamos de poner en marcha un sistema para que sea más justo el cobro por habitante, no tiene mucho sentido que esa política de gestión de una empresa municipal ahora haga una devolución que no tenga en cuenta ese factor del habitante, ¿no? Para nosotros, desde luego, es una escenificación para demostrar que ellos no querían recaudar más, ¿no? Eso está claro que lo es, pero no entendemos que sea justa la devolución, claro. El Partido Socialista, Sergio, ha llegado incluso a pensar, o así lo manifestó la portavoz María Gámez, que esto tenga que ver algo con las elecciones. Tenemos próximas, pues ahora le devolvemos a todo el mundo por igual y todo el mundo contento. Claro, tiene un serio problema. El Partido Popular, la movilización que se hizo en su día y los ciudadanos malagueños en las calles protestando contra la subida del agua, esas más de 39.000 firmas que se recogieron libremente, por mucho que alguno intente de desvirtuar aquel procedimiento en el que participaron asociaciones de vecinos, de mayores, peñas, asociaciones de consumidores, partidos políticos, sindicatos, toda Málaga se volcó en esa recogida de firmas contra este tarifazo del agua, que era una subida encubierta, como además el tiempo nos ha acabado dando la razón. Ahora, meses previos a las elecciones, se anuncia una devolución, y una devolución además que se hace a todos por igual, ¿no? Se dice, pues bueno, a cada familia le vamos a devolver 2,40 euros, pero la mayoría de las personas que le ha subido el agua son casos como por ejemplo el que contaba hace unos momentos Ana. Es decir, a esa familia que está pagando ahora mismo recibos de 100 euros de agua, de poco le va a valer esos 2,40 euros que le van a devolver. Esos 2 euros le va a valer muy poco a esa familia, porque además con esos 100 euros y con ese incremento que ha tenido esa familia se va a compensar quizás a otras familias que efectivamente están haciendo un consumo excesivo o incluso derrochando agua. Es decir, si yo llego ahora a mi casa y pongo las mangueras y abro todos los grifos y lo pongo todo a funcionar, me da absolutamente igual, porque sé que el mes que viene el alcalde me va a devolver 2 euros de la tarifa del agua. Eso es totalmente injusto. No es justo que el 70% de las familias malagueñas que están pagando más agua al final tengan incluso que beneficiar con ese dinero que es suyo, que era suyo y que ellos tenían para su consumo y para sus gastos, pues al final nosotros como EMASA se lo hemos quitado y se lo estamos repartiendo a gente, como apuntaba antes, incluso al propio alcalde, que con un sueldo de más de 6.000 euros al mes, pues al final va a tener una compensación de 2 euros por parte quizás de un pensionista que esté ganando 500 euros al mes. Eso es totalmente injusto. Bueno, no está aquí, como decíamos al inicio, pero vamos a tratar también de darle la palabra al concejal, al responsable de Medio Ambiente. Le hemos preguntado por estas críticas, por ese sistema, por esa linealidad, esa devolución salomónica, como decía Lola, todos por igual, por si es o no una medida electoralista, por si estos son parches o no a un sistema que trata de ser justo. Y esto era lo que nos respondía. Otra de las críticas del Partido Socialista y de Izquierda Unida, estos son parches. Si el sistema realmente fuera justo, dicen, no haría falta tanto remiendo, ¿no? Tanta compensación sobre compensación y arreglo sobre arreglo. Yo no conozco un sistema justo donde la gente pague. O sea, esto de la justicia a la hora de pagar es muy relativa. Todos hemos pensado siempre que el sistema que tenemos hasta ahora, como el que tiene toda España, hasta ahora lo hemos tenido en Málaga pagando el recibo, pensamos que era el más justo y nadie ha protestado nunca. Y después, bueno, hemos estado haciendo un estudio de que las viviendas menos ocupadas pagaban el agua más barata que las más ocupadas, pues que realmente no era justo. Y lo hemos cambiado un sistema donde los dos únicos en España que lo han cambiado han sido Sevilla y Málaga. Eso sí, en Sevilla cuando cambiaron el sistema recaudaron 8,5 millones de euros más, que se quedaron, se lo quedó la empresa, y en Málaga hemos decidido que no, que si se recauda algo más se lo vamos a devolver a los ciudadanos, pero no porque se le haya subido el agua y hayan pagado más, no, sino porque hay unas personas, 30.000, que no se han empadronado y su dinero se lo vamos a devolver entre todos. Otra de las críticas, se presupone que este sistema iba a perjudicar, entre comillas digo, un poco más a esas familias de 1, 2 habitantes, incluso 3,
o así lo decía la oposición, y sin embargo ahora se le va a devolver a todo el mundo por igual. La crítica es porque se ha hecho de forma lineal y no se ha compensado un poco más a estas familias a las que le ha podido subir en proporción el recibo, y un poquito menos a las familias de 5 o más habitantes que le había bajado. Sí, bueno, realmente, ¿por qué dividimos entre todos? Bueno, porque queremos que la parte variable de la tarifa es la correcta, donde hay una serie de litros asignados a cada tramo, hay una serie de compensaciones y creemos que está hecho de manera correcta, con lo cual trastocarlo sería poder hacer diferencias entre 1, 2 habitantes o 3 y 4, por lo cual volveríamos a la misma justicia que había antes. Es decir, no podemos tener una tarifa para los de 1 y 2 habitantes y otra tarifa para los de más de 3 habitantes. Tiene que ser la misma tarifa para todos, para que todos, que la base creo que es bastante contundente, y creo que todos la compartimos, de que todos pagamos igual si consumimos lo mismo, y si hacemos tarifas distintas ya no somos iguales, ¿no? Entonces lo hemos hecho en la parte fija de la tarifa, es decir, todos pagamos hasta ahora 6,9 euros la cuota fija. Bueno, pues vamos a hacer una reducción a la cuota fija, no exactamente una relación a la cuota fija, pero bueno, una resta más o menos que se podía asimilar así para que todos paguemos menos. Eso a la vez pues repercute más positivamente, es decir, afecta en mayor medida a los que pagan menos, es decir, a los de 1 y 2 habitantes. ¿Por qué? Porque si es 2,4 euros para todos, la tarifa, la recibo más barato, que suele corresponder al de 1 euro, pues proporcionalmente le afecta más. Es decir, hemos hecho el cálculo medio y a los de 1 habitante es como bajarle la tarifa casi un 9%, y a los de 5 habitantes es bajarle un 5%. Entonces, bueno, en cierto modo, aunque se ha hecho una bajada para todos igual, en cierto modo están favoreciendo a los de 1 y 2 habitantes con respecto a los de 4 y 5. ¿El PSOE ve en esto una medida electoralista? Bueno, nosotros no sé si era electoralista, pero es que lo anunciamos en febrero. En febrero dijimos, en febrero de este año 14, euro de más que se recaude, se devolverá. A mí el hecho de que digan que una medida electoralista, sobre todo, me da la satisfacción de que es que no encuentran ninguna crítica, y la única es, oye, como la elección es el año que viene, pues vamos a criticar que los electoralistas. Yo sé que ellos se hubieran quedado el dinero, como hicieron en Sevilla. Ya tenemos la experiencia de que en Sevilla se quedó el dinero, pues si hubieran gobernado en Málaga, sabemos que también se lo hubieran quedado, porque ya tiene su propia experiencia. Pero nosotros devolveremos, y siempre volvemos a decir, el Masa no quiere un duro de más que sea el de los costes que tiene de mantener la estructura. Pues decía todo lo contrario a tus argumentos, Lola. Yo estoy deseando que llegue el lunes para poder hablar con él en persona, porque eso de que no queremos tener 2 tarifas, hoy por hoy estamos aplicando 2 tarifas, porque las bonificaciones que se pusieron en marcha, las últimas que se pusieron en marcha, son a que le viene bien la tarifa nueva, que es a las familias numerosas, le aplico la tarifa nueva, y al que le viene mal y que está por debajo de unos límites que son los 4 metros cúbicos que él dice, le hago la devolución y le cobro lo que le cobraría con la tarifa antigua. Por lo tanto, sí que estamos aplicando 2 tarifas diferentes, la que está derogada y la nueva. Y por eso yo decía que realmente no estamos pagando lo mismo por habitante. No, realmente no está lo que está diciendo el concejal ahí, no es cierto. Yo por lo menos no lo comparto. En el análisis que hace Facua no lo compartimos, y vuelvo a repetir, la devolución lineal de 2,40 vuelve a ser un ejemplo de que no se está teniendo en cuenta el número de habitantes en cada punto de suministro. Todos estos datos son complejos. Yo les animo a que los comprueben en la página de Masa, en la página de Facua, tienen información al respecto. Incluso si se meten en la página del Ayuntamiento, en el área de Medio Ambiente, también encontrarán información al respecto, porque para cualquier ciudadano todo esto son muchos datos, la compensación, no la compensación, si aquí vivimos 3, si aquí vivimos 4, cuánto me cobraban antes, ahora cuánto me cobran, es complicado. El PSOE sí ha hecho una crítica muy directa y muy dura, Sergio. También comentaba la portavoz, hoy lo representas tú, que era ridículo, que era, incluso decía, una tomadura de pelo de volver ahora a lo mejor a una familia 14,40 euros al año, cuando en un solo recibo le ha podido subir más de 20 euros. Claro, nosotros parte de la crítica que hemos realizado es esta, porque simplemente nosotros con las facturas que hemos analizado, y hemos analizado cientos de facturas de ciudadanos que nos han traído al Grupo Municipal Socialista a las oficinas del Ayuntamiento de Málaga, donde en un solo recibo hemos visto incrementos de 20, de 30, de 40, 50 euros que se estaban aplicando en un solo recibo. Entonces ahora que le digan que le están devolviendo 2 euros es totalmente ridículo. Esto es, y si me permiten el símil, y además un símil además muy grandilocuente, ¿no? Pero si me dicen, mire usted, el Partido Popular le va a cortar a usted las 2 manos, y de repente dice el alcalde, no, solamente le voy a cortar una, y entonces pues dices tú, oye, qué bueno el alcalde que solamente me va a cortar una mano. Pero claro, si es que, mire usted, es que no tenía por qué tocarle nada, porque este señor tenía las 2 manos, ¿no? Pues una cosa muy parecida, es decir,
Mire usted, es que no me vale de nada que haga una compensación de 2 euros cuando lo que tenía que haber hecho realmente era un sistema totalmente justo, que no es un sistema justo lo que se está aplicando en la ciudad de Málaga, que simplemente desde el mes de enero a la fecha actual, al mes de julio, ha habido hasta 5 modificaciones en los distintos tramos que se están cobrando del agua, con distintas bonificaciones. No es justo, ni fue serio, ni fueron rigurosos cuando hicieron los datos, siguen sin dar los números. El alcalde está hablando de que este año vamos a cobrar 3 millones de euros más a los malagueños, pero es que a mí no me extrañaría que a final de año salieran unas cifras nuevas donde al final de los 3 millones hemos pasado a 7, porque como no hay ningún documento, no hay ningún estudio económico serio, riguroso, que lo sostenga el papel, pues ahora mismo estamos ahí simplemente a lo que quiera decir. Hace unos meses decía que Masa iba a perder 500.000 euros, medio millón de euros con la nueva tarifa, y de repente pues se ha caído como el del caballo de San Pablo, y entonces ahora pues dice, no, mire ustedes que vamos a cobrar 3 millones de euros más, y no me extrañaría de verdad, porque además lo está anunciando y ya lo están diciendo, que si en el mes de noviembre o diciembre ven que la recaudación es todavía mayor, pues devolveremos más dinero. Es decir, pues si lo que está haciendo es quitarle el dinero a los malagueños del bolsillo para hacer un reparto totalmente injusto, pues no tiene ningún tipo de sentido. Déjele usted el dinero a los malagueños en el bolsillo, que desde luego es donde tiene que estar, ¿no? Para fomentar el consumo, desde luego, y darle un poquito de oxígeno a las familias malagueñas. Pues le daríamos la palabra ahora a Raúl Jiménez y así lo hacemos. Le trasladamos esta crítica tan concreta que hacía el Partido Socialista de que, bueno, si algunos recibos han cobrado hasta 20 euros de más, ¿para qué ahora devolver 14? Esto era lo que comentaba Raúl. Otra de las críticas del Partido Socialista en concreto, de la oposición en general, fuerte. Han denominado esta compensación como ridícula, como una tomadura de pelo al ciudadano, poniendo el ejemplo de que en algunos casos en un solo recibo ha habido subidas de 20 y tantos euros. Ahora compensar anualmente con 14,4 lo han considerado de una cantidad ridícula. Bueno, nosotros personalmente también he hecho mucho estudio de muchos recibos, de mucha gente que ha venido en cierto modo protestando, ¿no? Gente que le haya subido el recibo estando bien empadronada, hay muy pocas, y a no ser que tengan un derroche de agua. He visto casos también que es que tienen jardines impresionantes o tienen incluso piscinas que no han con el potable y le ha subido el recibo. Pues sí, que el que gaste 250 litros al día, pues tiene que pagar más. Y es parte de esta tarifa. Esta tarifa lo que incentiva también es que el que consuma mucho más de la cuenta iba a pagar más y iba a moderar su consumo. De hecho, en estos primeros meses se ha moderado un consumo en torno a un 2%. Bueno, y no es que buscamos que la gente deje de utilizar agua, pero bueno, que utilice lo justo y necesario, no más. Bueno, voy a hacer un poquito de abogada del diablo, ya que no está aquí Raúl, y ha tenido menos minutos que ninguno. El ayuntamiento insiste, sí, puede haber recibos que hayan subido, pero es porque hay un consumo excesivo. Esas personas antes, hace tiempo, con la otra factura, estaban pagando de menos, ahora pagan lo justo. ¿Qué pasa? Que cuesta trabajo, ¿no?, reducir un consumo al que estás acostumbrado. Y el ayuntamiento insiste, todo lo que recaudemos de más lo vamos a devolver a los ciudadanos, de una u otra manera. Está prevista, como decía Lola, una reunión con Facua, porque Facua insiste en que lo ideal y lo idóneo para dejar de hablar de bonificaciones, de compensaciones, de justicia, de no justicia, de habitantes a los que se les cobra más, a los que se les cobra menos, sería cambiar los tramos, establecer unos nuevos tramos más justos, entre comillas. ¿Es lo que vais a pedir en esa reunión? Sí, aparte de explicaciones, ¿no? Nosotros vamos a pedir explicaciones porque queremos conocer, pero no queremos conocer, nosotros no buscamos la confrontación ni el desgaste de ningún político, no, queremos conocer los datos para entender qué es lo que está pasando y buscar la mejor solución para los malagueños. Ese es nuestro último y nuestro único objetivo. Bueno, ¿a qué se debe este aumento de recaudación? Pues ya estábamos diciendo que hacen falta muchos datos y muchas horas de estudio para dar con el motivo, pero en cualquier caso lo que sí queda claro es que, queda claro porque las continuas bonificaciones así lo demuestran, que la tarifa no estaba del todo bien diseñada y que hacía falta modificarla. Y teníamos esa precaución porque también para nosotros es fundamental que el agua esté gestionada por una empresa pública. Y, por supuesto, para que esto sea así, la empresa pública debe ser responsable en la gestión y debe garantizar su propia viabilidad. Y también era para nosotros importante estar seguros de que Masa no se iba a estrellar económicamente con todas estas bonificaciones que se estaban sacando así a voz de pronto. Fíjate, 3 millones de euros más, vamos a ver si no son más de 3 millones,
se puede empezar a hacer la nueva tarifa. Además, el propio concejal decía aquí que es un proceso muy largo, son al menos 8 meses de tramitación. Nosotros el lunes lo que vamos a proponer es que empecemos ya, que tenemos 8 meses por delante, pues fíjate, acaba el año, ya conocemos el siguiente dato de facturación y vamos a ir trabajando y vamos a dejar de sacar conejos de la chistera y a trabajar juntos. Ahí estamos viendo imágenes de las manifestaciones que se produjeron cuando se dio a conocer el nuevo sistema. ¿Os han llegado ahora con estas compensaciones ciudadanos preguntando a la asociación? ¿Ha habido algún tipo de reacción por parte de la ciudadanía? De momento, con esta de los 2,40 no, y las compensaciones, pues la verdad que tampoco se están viendo. Nosotros estamos muy expectantes, sí que creemos que con estas compensaciones lo que se ha conseguido, creo que era el objetivo que se perseguía, es bueno, calmar a la gente, parar esta movilización y, como digo, a cada uno aplicarle lo que mejor le venía, al que le viene bien la tarifa nueva, la nueva, y la otra al que le viene peor. Entonces, bueno, pues entendemos que la gente está como Facua esperando, bueno, de acuerdo, nos quedamos callados, pero acomete la modificación y haz ordenanza municipal con todo esto incorporado. Pues también le preguntamos por este asunto al concejal responsable, Raúl Jiménez. Nos dijo que la reunión es el 28, ¿no? Sí. Y que no descartaba modificar los tramos, eso sí, ya el año que viene. También le pedimos cuenta sobre el consenso que había buscado para poner en marcha esta compensación, puesto que el Partido Socialista reclamaba que se lo hubiera preguntado, por lo menos, ¿no? También que se lo hubiera tenido en cuenta. Vamos a escuchar por última vez ya en esta tarde al responsable de Medio Ambiente, Raúl Jiménez. No vamos a tener, creo que el día 28, no obstante, Facua sí que ya había reconocido que con esto de las compensaciones ya se acercaba más a su postura, y casi que la única crítica que quedaba es que decía que, bueno, que no deberíamos de estar compensando, sino que el sistema tendría que de por sí pues tener esos mismos precios, y no es mala idea. Por eso queremos que nos sentemos todas las 3 asociaciones de consumidores y que intentemos avanzar sobre eso, pero creo que básicamente Facua también ya está de acuerdo con que las compensaciones hasta 4 metros cúbicos, yo digo, no el modo, pero sí digamos, la forma que se motive el consumo responsable hasta 4 metros cúbicos, creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Y ahí tendremos que trabajar. Yo no tengo ningún problema, yo estoy encantado de que nos sentemos todos los consumidores y mejoremos el sistema. Es decir, el sistema habrá que mejorarlo y habrá que hacer todos los mecanismos. Una de las críticas que nos dicen es que estamos rectificando. Yo no sé rectificación o no, yo sé que estamos mejorándolo. Y tendremos que mejorarlo tantas veces hasta que tengamos el mejor sistema de tarificación de agua en España. Ya yo creo que es casi el mejor, pero todavía tenemos que mejorarlo, por supuesto. En esa reunión que hay prevista con Facua estará invitada la oposición. Otra de las críticas es que se ha hecho todo de forma unilateral, que no se le ha consultado. Bueno, el periodo precisamente de cuando se elaboraron estas tarifas se hicieron desde el principio con las 3 asociaciones más importantes de consumidores, que Facua, Al-Ándalus y UCE, ¿no? Los grupos políticos han participado después también. Han participado tanto en el Congreso en el Consejo de Administración de Masa, también se hizo un pleno inicial para exponer las tarifas, los grupos hicieron sus alegaciones y después se votó en el pleno del Ayuntamiento. Yo quiero recordar que tanto el PSOE como Izquierda Unida se abstuvieron cuando se aprobaron estas nuevas tarifas. O sea, entiendo yo que muy mal no estarían cuando se abstuvieron, si hubieran estado muy en contra hubieran votado que no. O sea que después, y lo he dicho muchas veces, lo repetiré siempre, lo han utilizado como arma política, puesto es que ellos siempre han pensado que la tarifa no estaba mal del todo, si no hubieran votado que no, pero después cuando he visto que había gente que ha protestado, lo han cogido como un arma electoral para únicamente ganar votos. Pero yo estoy convencido que no hubieran hecho una tarifa mejor. De hecho, una de las enmiendas del Grupo Socialista en este pleno fue bonificar hasta 2,5 metros cúbicos y nosotros estamos bonificando hasta 4, con lo cual es mucho mejor de los que ellos habían propuesto. También hablaban de un fondo social para poder de 144.000 euros para ayudar a los de 1 y 2 y 3 habitantes. Nosotros hemos creado las compensaciones hasta 700.000 euros, es decir, mucho más de lo que en estas alegaciones hablaba el Grupo Socialista. Bueno, pues buena noticia para Facua, que parece que se cierra en banda el Ayuntamiento a cambiar los tramos. Ya nos comentaréis a ver el resultado de esa reunión, a la que no me ha quedado claro si os van a invitar a la oposición, Sergio. La oposición, pese a ser una propuesta nuestra del cobro por habitante, una propuesta que ya hicimos en el año 2009, el Grupo Municipal Socialista, el Partido Socialista fue el primero que propuso en el Ayuntamiento el cobro por habitante,
el Partido Popular votó hasta 3 veces en contra en diferentes años, sin embargo, de repente pues hizo el apaño chapucero que tenemos ahora mismo en marcha, donde 7 de cada 10 familias se están perjudicando. Pero la subida del agua en Málaga se viene a sumar, estos 3 millones de euros se viene a sumar a los 8 millones de euros de contribución que le vamos a cobrar este año más a los malagueños, al vado de los garajes que hemos subido también a los malagueños, al callejero fiscal que hemos subido a los malagueños, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que esto entra dentro de la subida de impuestos generalizada que tiene el Partido Popular en la ciudad de Málaga. Que están intentando hacer ahora mismo este medio apaño de los 2,4 euros, pero como digo, al que le ha subido 40 euros en cada recibo, de poco le va a valer esos 2 euros. No sé si le va a devolver también a los malagueños la contribución, quizás sería también un buen momento de plantearlo. Se nos ha escapado el tiempo. Sergio, Lola, muchísimas gracias. No sé si tenéis móvil, pero si no, os viene de perlas conocer esta oferta, igual que a todos ustedes, este magnífico teléfono móvil que ven, de última generación, lo estamos prácticamente regalando por tan solo 23,70 euros y 24 mensualidades de 4,95 euros al mes. Un móvil, bueno, pues valorado en 130 euros y además para los abonados que lleven más de 2 años se queda en tan solo 110 euros. Más información en el 1650. Y nada más, nosotros nos marchamos, la semana que viene tendremos aquí el debate previo al pleno, como es habitual. Les espero el próximo miércoles aquí en Las Cartas sobre la Mesa.